murallas que ningún ejército había logrado tocar, y Dios eligió derribarlas con pasos y silencio. Piedras apiladas por generaciones, tan altas que hacían retroceder a hombres valientes antes de levantar siquiera una espada. Una ciudad cerrada por dentro, blindada por fuera, convencida de su propia invencibilidad. Y en el centro de todo aquello, el arca del Señor era llevada por sacerdotes, no como reliquia, sino como declaración viva de que el verdadero rey había entrado en batalla. Frente a esas murallas estaba el hombre que había cruzado el Jordán con paso firme, que había sepultado la incredulidad de toda una generación en el desierto y cargado sobre sus hombros el peso de conducir a todo un pueblo hacia el interior de una promesa. El sucesor de Moisés, el general elegido por Dios, Josué. Su fe era sólida como roca, su autoridad incuestionable. Cada paso al frente de Israel, una declaración de confianza inquebrantable. El silencio era su arma. 7 días separaban a Israel de la victoria, y ninguno de ellos tendría sentido para la mente humana. Pero Dios no había llamado a Josué para que tuviera sentido. Lo había llamado para obedecer. Y fue exactamente ahí, en el espacio entre la lógica humana y la estrategia divina, entre el miedo a parecer un loco y el valor de marchar de todas formas, que una de las más grandes revelaciones de toda la Biblia estaba a punto de ocurrir. Esta vez, Dios no derribaría murallas con ejércitos, las derribaría con fe, con obediencia, con un pueblo dispuesto a caminar en silencio cuando el mundo entero esperaba que gritaran de otra manera. Porque cuando Dios es la estrategia, la victoria ya estaba decidida antes del primer paso. El sol aún no había llegado a la mitad del cielo cuando Josué se alejó del campamento y se quedó solo frente a las murallas de Jericó. No estaba orando en voz alta, no estaba haciendo planes, solo miraba y sentía el peso de cada piedra apilada en aquellas paredes que parecían tocar las nubes. Allí estaba la primera puerta de la tierra que Dios había prometido, y estaba cerrada, trancada por dentro, indiferente a la presencia de Israel, como si dijera: vengan, si tienen el valor. 40 años en el desierto le habían enseñado a Josué muchas cosas. Había aprendido a caminar sobre la arena ardiente, a confiar cuando no había agua, a liderar cuando el pueblo murmuraba. Pero había una lección que llevaba más adentro que todas las demás. Había visto lo que la incredulidad le hacía a toda una generación. Había enterrado personas en el desierto. Había visto promesas postergadas por el miedo. Y precisamente por eso, cuando la voz de Dios llegó hasta él aquella mañana, Josué no retrocedió. Respiró profundo, cerró los ojos por un instante y escuchó. La orden era diferente a todo lo que cualquier general hubiera recibido jamás. Dios no dijo: construyan rampas. No dijo: rodeen la ciudad con arqueros. No dijo: ataquen al amanecer. Lo que dijo fue algo que ninguna escuela militar del mundo antiguo habría enseñado: marchen alrededor de la ciudad, una vez por día, durante 6 días, y lleven a los sacerdotes con las trompetas. Josué guardó silencio por unos instantes después de escuchar aquello, un silencio que no era duda, sino algo parecido al asombro ante una sabiduría que supera la razón humana. Como si Dios estuviera diciendo: la victoria ya es tuya, lo que necesitas ahora es obediencia, no estrategia. Y entonces llegó la parte que lo cambiaría todo. Mira, yo he entregado Jericó en tus manos. Tiempo pasado, como si ya estuviera hecho. Como si las murallas ya hubieran caído en la eternidad de Dios y solo necesitaran caer en el tiempo de los hombres. Josué sabía que Dios no mentía. Había cruzado el Jordán con paso firme. Había visto maravillas que los hijos de sus hijos contarían con lágrimas en los ojos. Pero esta vez, la fe sería puesta a prueba de una manera diferente,
no en un milagro instantáneo, sino en una obediencia repetida, día tras día, sin resultado visible, sin explicación satisfactoria, sin nada más que la palabra de Dios. Cuando Josué convocó a los sacerdotes y a los líderes militares y comenzó a transmitir la orden, hubo un silencio diferente en el campamento. No era el silencio de la paz, era el silencio de quien acaba de escuchar algo que no sabe bien cómo procesar. ¿Marchar? ¿Solo marchar? Los guerreros de Israel habían atravesado el desierto, preparados para la batalla. Sus espadas estaban afiladas, sus corazones estaban listos para el combate. Y la orden era caminar en silencio, alrededor de una ciudad que ni siquiera abriría sus puertas para enfrentarlos. Algunos se miraron entre sí. Las preguntas subieron a la garganta y fueron tragadas antes de convertirse en palabras. Josué notó aquellas miradas. Conocía cada rostro allí presente. Sabía que había guerreros valientes que no le temían a ninguna espada, pero que en ese momento estaban luchando con algo más difícil que cualquier enemigo físico. Estaban luchando con la tentación de entender antes de obedecer. Y fue exactamente allí, en ese espacio entre la orden de Dios y la reacción del pueblo, donde Josué tomó una de las decisiones más importantes de su liderazgo. No explicó. No intentó convencer con argumentos lógicos. Miró al pueblo con una firmeza que venía de adentro y dijo, en esencia, confiemos. Simplemente confiemos. El sol comenzó a descender lentamente cuando se terminaron los últimos preparativos. Las trompetas estaban en manos de los sacerdotes. El arca del Señor sería cargada en medio del pueblo. Y mañana, al amanecer, Israel marcharía por primera vez alrededor de aquellas imponentes murallas. No con lanzas en alto, no con gritos de guerra, sino con pasos firmes y corazón sometido. Josué miró una vez más hacia Jericó, y esta vez había algo diferente en su mirada. No era temeridad, no era ingenuidad, era aquella fe madura que había sobrevivido 40 años de desierto y aún seguía en pie. La fe que dice, no entiendo, pero confío. Y mientras la noche caía sobre el campamento de Israel, una pregunta flotaba en el aire, aún sin respuesta. ¿Podría el pueblo mantener ese mismo corazón cuando comenzara la marcha y las murallas permanecieran en pie? La mañana del primer día llegó cargada de una tensión que nadie necesitaba nombrar. El campamento de Israel despertó antes del sol. No por entusiasmo, sino por aquella inquietud silenciosa de quien sabe que está a punto de hacer algo que no puede explicarse a sí mismo. Los guerreros se pusieron las sandalias, ajustaron sus vestiduras, tomaron sus armas, y entonces recordaron, hoy las armas no serían usadas. Hoy solo caminarían. Y ese recuerdo pesaba de una manera que ninguna armadura podía ocultar. Josué tomó su lugar al frente del pueblo con una postura que no dejaba espacio para la vacilación. Por dentro sabía lo que estaba ocurriendo en los corazones a su alrededor. Había visto ese mismo torbellino en el desierto, décadas atrás, cuando la fe del pueblo se evaporaba demasiado rápido ante cualquier dificultad. Pero esta vez sería diferente. Tenía que serlo. Había dado la orden con claridad. Nadie habla, nadie grita, nadie cuestiona. Marchamos en silencio hasta que yo diga lo contrario. Era una orden que parecía simple y era, quizás, la más difícil que aquel pueblo había recibido jamás. El silencio era casi físico. Cuando la procesión comenzó a moverse, los sacerdotes con las trompetas, el arca del Señor llevada con reverencia, y detrás los guerreros y el pueblo, las trompetas sonaron, pero ninguna voz humana se levantó. Y allí, en el contraste entre el sonido penetrante de los cuernos y el silencio absoluto de los labios, había algo profundamente extraño. Extraño y, de cierta manera, sagrado. Cada paso era un acto de fe. Cada metro recorrido alrededor de aquellas murallas era una declaración muda de que Dios era suficiente, aun cuando los ojos no veían que nada ocurría. Pero desde las murallas, los habitantes de Jericó observaban, y lo que veían los perturbaba de una manera que ellos mismos no lograban identificar con precisión.
Esperaban un ejército hambriento de batalla, con gritos de guerra y formaciones de ataque. Lo que vieron fue algo completamente diferente. Un pueblo marchando en orden, en silencio, como si cargara un secreto que nadie de afuera podría comprender. Algunos de los que estaban en las murallas rieron, nerviosos. Otros no pudieron reír. Había algo en aquel silencio que inquietaba más que cualquier amenaza abierta. Y Rahab, desde la ventana de su casa enclavada en la muralla, observaba con el corazón acelerado. Ella no reía. Ella contaba los pasos. Entre los israelitas, las miradas se cruzaban de vez en cuando. Preguntas no dichas flotaban en el aire como polvo en suspenso. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué el silencio? ¿Qué pasará cuando lleguemos al punto de partida? La obediencia se estaba cumpliendo, pero el orgullo humano resistía por dentro, callado y terco. Había guerreros que habían soñado con la batalla, que se habían entrenado para el combate, y que ahora se encontraban caminando en círculos bajo la mirada burlona del enemigo. Y el peso de eso, la sensación de parecer débil, de parecer ingenuo, de parecer ridículo ante los ojos del mundo, era una batalla tan real como cualquier espada. Cuando se completó la primera vuelta y el pueblo regresó al campamento sin que nada hubiera cambiado, el silencio adquirió otro sabor. Ya no era solo disciplina. Era el silencio de quien espera una explicación que no llegó. Las murallas seguían en pie. Jericó permanecía cerrada. E Israel volvía al campamento con los pies en la tierra y la fe siendo probada en una capa que va mucho más allá del cuerpo. Esa capa donde vive la duda disfrazada de sentido común, que susurra en voz baja. ¿Y si esto no funciona? Josué observó al pueblo dispersarse al atardecer y se quedó inmóvil por un momento, los ojos fijos en las murallas a lo lejos. Sabía que la verdadera batalla no estaba afuera. La noche cayó sobre el campamento con una extraña mezcla de cansancio y expectativa. Se encendieron fogatas, y había quienes permanecieron despiertos más tiempo del que debían, mirando el cielo y elevando en silencio aquella oración que no tiene palabras elaboradas, solo un corazón abierto y una voluntad frágil de seguir confiando. Mañana sería el segundo día, y el ritual volvería a comenzar. Las mismas murallas, el mismo silencio, los mismos pasos. La misma fe siendo exigida sin que ninguna respuesta visible hubiera llegado aún. El segundo día llegó, y después el tercero, y luego el cuarto. Cada amanecer traía consigo el mismo ritual, el mismo sonido de las trompetas cortando el aire frío de la mañana, la misma procesión ordenada, el mismo silencio pesado que envolvía cada paso como un manto invisible. Y las murallas de Jericó seguían allí, inamovibles, indiferentes, como si ni siquiera supieran que Israel existía. Para quien observaba desde afuera, podría parecer que nada estaba ocurriendo. Pero para quien marchaba, algo profundo estaba siendo trabajado, no en las piedras de la ciudad, sino dentro de cada corazón que insistía en dar un paso más. Hay un tipo de prueba que Dios usa con aquellos que está formando para algo mayor. Y esa prueba no lleva el nombre del sufrimiento intenso ni de la crisis repentina. Lleva el nombre de la espera silenciosa. Es cuando el cielo parece demasiado quieto, cuando la oración sube y ninguna respuesta baja, cuando la obediencia se cumple día tras día y la situación sigue siendo exactamente la misma. Fue en ese tipo de silencio donde Israel fue sumergido durante esos 6 días. Y fue precisamente en ese silencio donde Dios estaba realizando su obra más profunda, lejos de los ojos, lejos de los aplausos, lejos de cualquier validación humana. El cuarto día fue el más pesado. Ya no había la novedad de los primeros días para sostener el entusiasmo. El pueblo ya sabía lo que ocurriría. Se levantarían, marcharían, regresarían, sin batalla, sin resultado visible, sin explicación. Y fue exactamente en ese momento, cuando la repetición comenzó a parecer absurda, que la fe mostró su verdadera naturaleza. Porque la fe que solo funciona cuando hay señales visibles no es fe, es cálculo. La fe verdadera es la que sigue moviéndose cuando los ojos no ven nada por delante, cuando los pies están cansados y la mente comienza a formular preguntas que el corazón todavía no sabe responder.
Entre los israelitas, la disciplina del silencio se había transformado en algo más complejo que una simple obediencia a la orden de Josué. Para algunos, aquel silencio se había convertido en un espacio de oración, los labios cerrados, pero el corazón en conversación constante con Dios, murmurando salmos aprendidos en el desierto, repasando promesas antiguas como quien sostiene una piedra preciosa con ambas manos, con miedo de dejarla caer. Para otros, en cambio, el silencio era un campo de batalla interior, donde la duda caminaba junto a la obediencia, como una sombra que nadie invitó, pero que insistía en aparecer en cada nueva vuelta alrededor de aquellas paredes que no cedían. Desde lo alto de las murallas, los habitantes de Jericó también estaban cambiando. La burla de los primeros días había dado paso a algo diferente, una inquietud creciente que ninguno de ellos sabía bien cómo nombrar. Porque hay algo perturbador en un ejército que no ataca, un enemigo que grita, que amenaza, que lanza flechas. Ese enemigo es comprensible, pero un pueblo que marcha en silencio, día tras día, con una determinación tranquila en los ojos, cargando algo que parece sagrado en el centro de su procesión, eso era diferente. Eso tocaba algo más primitivo que el miedo a la batalla. Y algunos, en las murallas, comenzaron a dormir menos bien que antes. Josué, noche tras noche, volvía al mismo lugar. Se quedaba solo por unos momentos antes de dormir, con los ojos fijos en la dirección de Jericó, invisible en la oscuridad, pero presente en sus pensamientos. No oraba pidiendo explicaciones. Hacía mucho tiempo había aprendido que Dios rara vez explica sus métodos antes del momento indicado. Lo que hacía era más simple y más difícil al mismo tiempo. Renovaba la confianza. Como alguien que frente a una promesa escrita elige creer en ella una vez más, no porque las circunstancias lo confirmen, sino porque aquel que prometió jamás había fallado. Cada noche era una decisión, cada amanecer, un nuevo comienzo de fe. Y entonces llegó la mañana del sexto día. Israel marchó una vez más. Las trompetas sonaron. Los pies cansados encontraron el suelo por última vez en aquel ciclo de silencio y espera. Y cuando el pueblo regresó al campamento aquella tarde, había una sensación diferente en el aire, algo que todavía no era victoria, pero que tampoco era ya duda. Era aquella tensión sagrada que precede al milagro, cuando el espíritu ya percibe que algo está a punto de moverse, aunque los ojos todavía no vean nada. Las murallas seguían en pie, pero el séptimo día se acercaba, y con él una orden que nadie esperaba aún. El séptimo día comenzó antes del sol, mucho antes. Josué había dado la orden la noche anterior con una voz tranquila que contrastaba con el peso de lo que estaba a punto de exigirle al pueblo. Y aquella calma, extrañamente, había tranquilizado más que cualquier discurso encendido podría haberlo hecho. Israel se levantó todavía en la oscuridad, con el cielo violáceo en el horizonte y las estrellas aún visibles sobre las tiendas. Había algo diferente en aquella mañana, un silencio diferente, no el silencio vacío de los días anteriores, sino un silencio cargado, como el aire antes de una tormenta, cuando todo en la naturaleza parece contener el aliento al mismo tiempo. Josué se puso de pie ante el pueblo y dijo lo que Dios había ordenado. Hoy marcharían 7 veces alrededor de la ciudad. 7, no una, no 2, 7 vueltas. El mismo día en que el cansancio de 6 días de marcha ya se había instalado en los músculos, en las articulaciones, en los espíritus. Hubo un momento de silencio después de que las palabras fueron dichas. Un silencio diferente a todos los anteriores. Era el silencio de quien acaba de recibir una noticia que desafía incluso la fe más bien construida. Algunos miraron al suelo, otros cerraron los ojos. Había manos que temblaron levemente, no de miedo, sino de ese tipo de agotamiento que va más allá de lo físico y alcanza el alma. Y aún así, marcharon. Este es el detalle que debe contemplarse con cuidado, porque es aquí donde la historia deja de ser solo un relato bíblico y se convierte en un espejo. Porque hay momentos en el caminar de fe en que Dios no pide lo mejor de nosotros. Pide lo que aún nos queda después de que lo mejor ya fue entregado.
Es fácil obedecer cuando hay energía, cuando la esperanza está alta, cuando las señales son alentadoras. Pero obedecer en el séptimo día, después de 6 días sin respuesta visible, con el cuerpo pesado y la mente tentada a calcular si todo aquello realmente tenía sentido, eso es otra cosa. Eso es fe en su forma más pura y más costosa. La primera vuelta del séptimo día se hizo con una determinación silenciosa. La segunda, con un esfuerzo visible en los rostros. En la tercera, algunos guerreros ajustaban el peso de sus armas con ese gesto automático de quien usa el cuerpo en piloto automático mientras la mente libra una batalla interna. En la cuarta vuelta, el sol ya estaba alto y ardiente, y el sudor mezclado con el polvo del camino marcaba los rostros como una prueba física de todo lo que estaba siendo exigido. Y Josué iba al frente, siempre al frente, con pasos firmes que no eran los de alguien que no siente el cansancio, sino los de alguien que eligió no dejar que el cansancio eligiera por él. Rahab, desde la estrecha ventana de su casa en la muralla, observaba por la 7ª mañana consecutiva, pero hoy era diferente. Había contado las vueltas anteriores con una mezcla de esperanza y ansiedad, sosteniendo el cordón escarlata atado a la ventana como quien sujeta una promesa con ambas manos. Aquel día, al ver a Israel iniciar la primera vuelta con una determinación aún mayor que en los días anteriores, algo se movió dentro de ella de una manera que no habría sabido describir con palabras. Era como si, por primera vez, sintiera en su propia alma que aquello no era locura, era fe. Y la fe de aquel pueblo estaba protegiendo su casa, mientras el resto de la ciudad dormía en una falsa seguridad. En la 5ª vuelta, Josué podía sentir el cambio en el paso del pueblo. No era debilidad, era tensión acumulada transformada en algo diferente. Algo que se parecía a la rendición, pero no la rendición de la derrota. Era la rendición de aquel momento en que el ser humano finalmente suelta el control y dice, con todo su ser, no es por mi fuerza. Nunca lo fue. Y hay algo sagrado en ese momento de quebrantamiento voluntario, cuando la obediencia deja de ser un esfuerzo de la voluntad y se convierte en una entrega del espíritu. Era exactamente eso lo que Dios había estado construyendo durante 7 días enteros. No solo una victoria militar, una transformación interior. La 6ª vuelta se completó bajo un silencio que parecía tener peso y temperatura. Y cuando Israel comenzó la 7ª y última vuelta alrededor de las murallas de Jericó, había en los ojos de Josué una expresión que pocos habrían podido leer con precisión. No era alivio, todavía no. No era certeza en el sentido humano de la palabra. Era la expresión de quien está en el umbral de algo que Dios prometió y que está a punto de hacerse real, pero que aún exige los últimos pasos de fe antes de que el milagro se revele. Los sacerdotes llevaban las trompetas listas. El pueblo avanzaba en silencio por última vez, y Josué, con los pulmones llenos de aire y el corazón lleno de una confianza que había sobrevivido 6 días de silencio, preparaba las palabras que lo cambiarían todo, la orden que Israel había esperado desde el primer día. La 7ª vuelta estaba casi completa cuando Josué levantó la mano. Un gesto simple, casi silencioso, pero que cargaba el peso de 7 días de obediencia, de 6 noches de renovación de la confianza, de una fe que había sido probada no en un momento de crisis explosiva, sino en el horno lento y exigente de la repetición, sin recompensa visible. El pueblo notó el gesto y algo ocurrió. Una corriente invisible de expectativa pasó de persona en persona, de guerrero en guerrero, de mano en mano, como si el Espíritu de Dios mismo estuviera recorriendo las filas y susurrando en cada oído. Es ahora. Ha llegado la hora. Josué abrió la boca y la orden salió con una claridad que cortó el aire caliente de la mañana como un filo. ¡Griten! Porque el Señor les ha entregado la ciudad. Y por una fracción de segundo, esa fracción que dura menos de un latido, pero que parece contener una eternidad, hubo silencio. El último silencio. El silencio que separa la promesa del cumplimiento, la fe de la evidencia,
la espera del recibir. Y entonces las trompetas estallaron en sonido, y con ellas, saliendo desde lo más profundo del pecho de cada israelita que había marchado en silencio durante 7 días, vino un grito que no era solo humano. Era un grito de rendición y de victoria al mismo tiempo. Era el sonido de un pueblo que había aprendido, en los últimos 7 días, que la fuerza de Dios se manifiesta exactamente donde la fuerza del hombre termina. Había guerreros gritando con las venas del cuello hinchadas y lágrimas corriendo por el rostro sin que ellos mismos lo notaran. El grito de Israel no era un grito de guerra, era un grito de adoración. Y las murallas cayeron, no lentamente, no de manera gradual, como piedra por piedra que cede al paso del tiempo. Cayeron como quien recibe una orden, como estructuras que, ante la presencia de Dios, simplemente ya no tenían razón de existir. El sonido fue ensordecedor. El polvo se elevó en nubes densas que cubrieron el cielo como un telón. El suelo tembló bajo los pies de Israel y bajo los pies de los habitantes de Jericó, que, en las murallas, en los mercados, en las casas, de repente sintieron que el mundo sólido se volvía inestable, lo seguro se volvía incierto, y la fortaleza en la que habían confiado por generaciones se derrumbaba en segundos. Y en medio de toda aquella destrucción había una ventana con un cordón escarlata, todavía intacta. Josué permaneció inmóvil por un momento después de que el polvo comenzó a asentarse. Había guerreros que ya avanzaban por la brecha abierta, entrando a la ciudad con la determinación de quien cumple una misión sagrada. Pero él se quedó quieto, con los ojos fijos en lo que habían sido las murallas de Jericó, y sintió algo que no era orgullo de líder ni satisfacción de estratega. Era aquella humildad profunda que solo llega cuando un ser humano presencia con sus propios ojos que Dios es real y que su palabra es inquebrantable. Las piernas de Josué, que se habían mantenido firmes durante 7 días de marcha, temblaron levemente. Y él las dejó temblar, porque había momentos en que temblar ante Dios era la respuesta más honesta que un hombre podía ofrecer. Entre los israelitas que avanzaban por la ciudad, había algo diferente a cualquier victoria que un ejército común hubiera experimentado. No había euforia desenfrenada, había reverencia, el tipo de reverencia que nace cuando un pueblo comprende que no venció por su propio valor, sino que fue usado como instrumento en las manos de alguien infinitamente mayor. Cada paso dentro de Jericó era una confirmación viva de lo que Dios había dicho desde el principio. La ciudad ya estaba entregada. Solo habían necesitado 7 días para aprender a confiar en esa entrega. 7 días para que la obediencia fuera probada genuina. 7 días para que la gloria fuera, sin ninguna duda, completamente de Dios. Y entonces, en medio del humo y el polvo, 2 espías se movieron con urgencia hacia una parte específica de la muralla, o de lo que quedaba de ella. Había una casa allí, una casa que había permanecido en pie mientras todo a su alrededor se derrumbaba. Una ventana con un cordón escarlata atado, visible incluso a través del denso polvo que lo cubría todo. Rahab estaba allí, con su familia reunida a su alrededor, los ojos muy abiertos y las manos estrechadas entre sí, viva, a salvo, elegida. Y en el momento en que los espías llegaron hasta ella y la condujeron fuera de los escombros, había en su rostro una expresión que no era solo alivio. Era el reconocimiento silencioso de alguien que acababa de descubrir, en carne propia, lo que significa ser alcanzado por la misericordia de un Dios que cumple cada una de sus promesas, incluso las que fueron hechas a quien menos merecía recibirlas. El polvo aún no había terminado de asentarse cuando Israel comenzó a comprender que algo más grande que una victoria militar había ocurrido allí. Las murallas de Jericó estaban en el suelo. La ciudad había sido tomada. Pero había una sensación extraña y profunda en el aire, la sensación de quien esperaba celebrar y se descubre, en cambio, en silencio ante algo demasiado sagrado para ser celebrado con ruido. Porque Jericó no había sido conquistada como las batallas
que los hombres libran y luego cuentan con orgullo alrededor de las fogatas. Jericó había sido entregada. Y hay una diferencia enorme entre conquistar y recibir. Una diferencia que cambia por completo quién se lleva el mérito al final. Josué caminó lentamente entre los escombros aquella tarde, con los ojos recorriendo cada detalle de la ciudad que había sido el primer gran obstáculo de la tierra prometida. Y cuanto más caminaba, más clara se volvía una verdad que Dios había estado enseñando desde que se dio la primera orden de marchar. Aquellos 7 días no fueron un plan de batalla, fueron un proceso de formación. Cada vuelta alrededor de la ciudad había sido, en realidad, una vuelta alrededor del propio corazón de Israel, removiendo capa por capa de autosuficiencia, de dependencia en la fuerza humana, de la necesidad de entender antes de obedecer. Jericó cayó por fuera en el 7º día, pero Israel había sido transformado por dentro durante los 7 días completos. La misericordia fue la sorpresa que nadie esperaba encontrar en medio del juicio. Rahab y su familia fueron sacados de la ciudad con vida, extranjeros, marginados, personas que no tenían ningún derecho legal a la protección de Israel, pero que habían creído en un Dios que no conocían personalmente y habían actuado con base en esa fe naciente. Y Dios los honró. En medio de una ciudad destinada al juicio, había una casa que la gracia había marcado con un cordón escarlata. Un detalle pequeño, casi insignificante para los ojos humanos, pero que para Dios era suficiente. Porque Dios nunca necesitó mucho para demostrar su misericordia. Solo necesitó a alguien dispuesto a creer y a actuar con base en esa creencia, aunque sin comprender del todo lo que estaba por venir. Josué ordenó que Rahab y su familia fueran puestos a salvo fuera del campamento de Israel. Y más adelante, ella sería integrada al pueblo de Dios de una manera que resonaría por generaciones. Porque hay algo en el carácter de Dios que no puede ignorar la fe genuina, sin importar dónde aparezca. Rahab no tenía el historial espiritual de Israel. No había cruzado el Mar Rojo. No había comido el maná en el desierto. Pero había hecho lo que Dios siempre busca en primer lugar. Había confiado, había actuado con base en esa confianza, y esa fe sencilla y valiente fue suficiente para escribir su nombre no solo en los registros de Israel, sino en la propia línea que un día daría origen al Mesías. La noticia de la caída de Jericó se extendió por la región como fuego en campo seco. Los reyes de las naciones vecinas ya habían oído sobre el cruce del Jordán. Pero esto era diferente. Murallas que no habían cedido ante ningún ejército se habían derrumbado frente a un pueblo que había marchado en silencio. No había explicación militar para aquello. No había estrategia que justificara el resultado. Y fue precisamente esa inexplicabilidad la que produjo el efecto que Dios había planeado desde el principio. El temor del Señor comenzó a instalarse en los corazones de quienes resistían. No porque Israel fuera poderoso, sino porque el Dios de Israel había demostrado, una vez más, que su palabra era la fuerza más real e irresistible del universo. Pero había una sombra formándose en el horizonte de la victoria, y Josué, con la sensibilidad espiritual que había desarrollado en décadas de caminar con Dios, ya podía sentirla. Porque la misma obediencia que había derribado Jericó sería exigida en cada batalla futura, y la misma desobediencia que le había costado 40 años de desierto a la generación anterior podría, si no se cuidaba con esmero, costarle algo igualmente pesado a la generación presente. La victoria en Jericó no era un punto de llegada, era un punto de partida y una advertencia silenciosa de que Dios no compartiría su gloria, no ignoraría la santidad y no cerraría los ojos ante el corazón dividido de quien decía confiar en Él, pero guardaba reservas para sí mismo. Cuando el sol se puso sobre los escombros de Jericó, aquella noche, Israel acampó con una mezcla de gratitud y sobriedad que quizás nunca había sentido con tanta intensidad. Había mucho que celebrar y había mucho que cuidar con esmero. La tierra prometida se abría por delante, ciudad por ciudad, desafío por desafío.
Y cada paso futuro dependería de lo mismo que había derribado aquellas murallas. No la fuerza de los brazos, no la inteligencia de los generales, no el número de los guerreros, sino la obediencia radical de un pueblo dispuesto a confiar en Dios, cuando el plan no tenía sentido, cuando el silencio duraba días, cuando el cansancio pedía detenerse y la fe exigía una vuelta más. Porque Dios nunca había prometido que sería fácil. Había prometido que estaría presente. Y esa promesa, Jericó lo había demostrado, era suficiente para derribar cualquier muralla que el futuro aún reservara. Jericó cayó, pero la pregunta que queda no es sobre las murallas de la ciudad, es sobre las murallas que aún están en pie dentro de ti. Porque Dios no contó esta historia solo para que supieras lo que ocurrió hace miles de años en un rincón de tierra del Medio Oriente. La contó para que reconocieras hoy que hay algo en tu vida que parece inconquistable, una situación que no cede, una relación que parece no tener salida, un hábito que ya intentaste soltar tantas veces que perdiste la cuenta, una promesa que Dios hizo y que estás empezando a dudar que se cumplirá. Y tal vez, sé honesto, estás cansado de marchar sin ver resultados, cansado de orar sin respuesta visible, cansado de confiar en un plan que no tiene sentido para ninguna mente humana. Josué tampoco entendía, el pueblo tampoco entendía, pero obedecieron de todas formas, y las murallas cayeron. Entonces deja que estas preguntas se asienten en tu corazón ahora mismo. ¿Has obedecido a Dios solo cuando entiendes el plan? ¿O también cuando Él pide algo que parece ilógico? Hay un área de tu vida donde estás esperando entender antes de confiar. Cuando Dios está esperando que confíes antes de entender, existe una séptima vuelta que dejaste de dar porque el cansancio habló más fuerte que la fe. No te vayas de aquí igual que llegaste. Si hay una muralla en tu vida, Dios ya ha declarado que está entregada en tus manos, así como declaró sobre Jericó antes de que se diera el primer paso. Lo que Él te pide no es que la derrumbes con tu fuerza. Te pide que marches, que ores un día más, que perdones una vez más, que confíes una semana más, que des la séptima vuelta, aunque las piernas estén pesadas y los ojos todavía no vean nada cambiar. Porque la victoria de Dios no llega cuando te sientes listo, llega cuando eliges obedecer, aunque no lo estés. Hoy, antes de dormir, haz una cosa práctica. Abre tu corazón delante de Dios en oración y ponle nombre a tu Jericó. Di el nombre de aquello que parece imposible, y luego dile a Él, con la misma sencillez de Josué frente a las murallas: no entiendo, pero confío. Porque esa frase simple, dicha con sinceridad, ya es el primer paso de tu marcha. Si este contenido tocó algo dentro de ti, si te reconociste en algún momento de esta historia, entonces necesito pedirte algo. Suscríbete a este canal ahora y activa la campanita de notificaciones. Cada semana, historias como esta son traídas aquí con un único propósito: fortalecer tu fe y recordarte que Dios sigue actuando. Sigue hablando y sigue derribando murallas en la vida de quien confía en Él. Y si este video te edificó hoy, haz clic en el botón de me gusta. Ese gesto simple ayuda a que este mensaje llegue a más personas que también están marchando alrededor de sus propias Jericós y necesitan escuchar que Dios no le falló a Josué y no les fallará a ellas. Y hablando de historias que lo cambian todo, ¿sabes por qué lloró Jesús? No fue solo tristeza. Había algo mucho más profundo y transformador en esas lágrimas que la mayoría de las personas pasa toda la vida sin percibir. En el próximo video vamos a sumergirnos en ese momento, el secreto detrás de las lágrimas de Jesús que muchos nunca notaron. Y lo que vas a descubrir va a cambiar por completo la manera en que ves la compasión de Dios por tu vida. Haz clic en el video ahora. Este mensaje fue hecho para ti.